Todos e a todas aqui presentes. É com muita satisfação que nós vamos desenvolver mais uma atividade desse ciclo com o qual nós temos envolvido nesse ano, que tem por objetivo enfrentar questões ligadas ao constitucionalismo e ao Estado de Direito, especialmente. A escolha desses temas não é aleatória. Nós acreditamos que nós vivemos um momento em que talvez o que nós dessemos por certo a respeito de alguns conceitos que vêm se construindo nos últimos 200 anos, por exemplo, né, e principalmente vinham ganhando força nos últimos 70 anos, eles vêm sendo transformados, ou eles vêm sendo abalados, em função de transformações que nós temos vivido em diversos lugares do mundo. Nós sempre entendemos que a segunda metade do século XX implementou importantes decisões no que se referia ao estabelecimento de espaços democráticos, né, a proteção da pessoa humana e a consolidação de avanços que nós pretendíamos implementar verdadeiramente após o período das guerras. E serve à academia, né, na verdade, discutir temas quando eles passam por transformações. E esse é o nosso objetivo. Nós, há menos de um mês, recebemos aqui na Faculdade de Direito o professor Jacopo Paffarini, que esteve aqui durante uma semana conosco, para trabalhar também com o tema do Estado de Direito e sistemas de governo, né? De forma que daqui até o final do ano nós vamos ter o lançamento de um livro, nós vamos ter um seminário ainda que pretendem enfrentar esses temas e, na verdade, entender por que eles vêm passando por tais transformações ou os desafios que eles enfrentam. Mas é com muita satisfação que hoje nós recebemos aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma faculdade pública, e o espaço da universidade pública é o espaço do debate livre, é o espaço da pluralidade e é o espaço da diferença. Hoje nós recebemos aqui alguém que me honra muito ter, nos últimos anos, compartilhado diversos momentos em diversos lugares, que é o professor Rainer Arnold. O professor Rainer Arnold é alguém de um currículo difícil de expor em tão pouco tempo. Ele é professor titular da Faculdade de Regensburg, na Alemanha, é professor visitante de diversas universidades no mundo todo, ou tem uma cátedra de persona, Jean Monnet, da União Europeia, dentre outras tantas coisas. Mas, mais do que isso, o professor Rainer é alguém que está disposto sempre a caminhar em ambientes distintos e trabalhar com temas que têm sido também próximos daqueles que nós temos trabalhado nos últimos anos. Na data de hoje, nós recebemos a presença do ilustre professor para fazer uma apresentação e para que nós possamos também abrir um espaço de interlocução a respeito do Estado de Direito e do constitucionalismo, né? Então, eu quero agradecer imensamente a presença do professor Rainer, a presença da professora Renata Magani, que aqui também está nessa tarde, e aos alunos e ex-alunos e aos convidados que aqui estão, para que, num dia como hoje, tanta gente se dedique a conhecer o pensamento de alguém
que, penso eu, né, muito engrandece a nossa faculdade. Então, eu passo a palavra ao professor Rainer, que vai fazer a sua apresentação em espanhol, e depois disso nós vamos abrir para questões e algum debate. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigado. E, professor Rainer, the floor is yours. Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação tão amável. Não falo português, falo em espanhol. Espero que me expresso de modo compreensível e estimado professor y amigo desde Lungo, Luis Guillermo Conchi, muchísimas gracias por la invitación a esta universidad. Estimada colega, estimados estudiantes, es un gran honor y placer para mí que puedo estar en esta universidad por la primera vez, en la Universidad de São Bernardo, y de presentar unas reflexiones sobre Estado de Derecho, Estado de Derecho. Hablaré sobre el concepto, cómo se ha desarrollado no solamente en Alemania, en Europa, en otros países del mundo, y hablaré sobre los desafíos, los peligros que existen hoy en día para la democracia y para el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la piedra angular en el ordenamiento constitucional de hoy, reconocido en todos los sistemas del constitucionalismo democrático liberal del mundo. El Estado, es decir, el poder público, debe orientar sus acciones en el marco del derecho y no debe actuar contra el derecho. No es la fuerza, no es el régimen del más fuerte, ni la política ilimitada. Es el derecho el que dirige el poder. Es el conjunto de las reglas normativas, en particular de las leyes adoptadas en la forma prevista y en concreto el ordenamiento normativo básico, la Constitución, que forman el derecho y que son criterios imperativos para todos los ámbitos del poder público, para el legislador, el ejecutivo, la justicia y el gobierno. En la historia, cuando se formó la idea del Estado de Derecho, estos orígenes parecen haber surgido en el siglo XIX en Alemania, el país del cual procedo. El concepto se concentró en el régimen de la ley por encima del ejecutivo. El primer paso muy importante hacia un Estado de Derecho fue la sumisión del ejecutivo, en este tiempo un brazo del monarca, a la voluntad de la Asamblea Representativa, todavía no parlamento en el sentido que utilizamos hoy, pero ya implicaba un cierto acuerdo con la sociedad y el pueblo. En este tiempo, en el siglo XIX, la democracia no era todavía una realidad política. La idea monárquica prevalecía.
No obstante, aparecen los primeros acercamientos a una participación del pueblo en la formación del poder con elecciones de alcance muy limitado, sistemas estamentales clasistas con el derecho de voto limitado a los hombres ricos, digamos, y a los hombres en Alemania, por ejemplo, hasta finales del 1918. Son solamente 100 años que han introducido el derecho al voto de las mujeres en Alemania. Y son elecciones a instituciones que fueron precursoras de los parlamentos actuales, pero que no comparables con estos últimos. Por esa razón, por la falta de una verdadera democracia en este tiempo, el concepto de Estado de Derecho no se desplegaba de forma completa, sino que tenía un alcance limitado. Se puede constatar para la situación de hoy que el Estado de Derecho puede existir solamente en el marco de la democracia. Sin democracia no hay Estado de Derecho, y democracia sin Estado de Derecho no es verdadera democracia, es democracia solamente formal. La preponderancia de números de la mayoría numérica, pero no es democracia sustantiva, democracia valorizada que respeta al derecho y los valores conectados con el hombre, lo que debe ser finalidad última del derecho y de la política de hoy. Esta constatación nos demuestra que el Estado de Derecho no se limita a la legalidad, esto es la compatibilidad con las leyes ordinarias hoy en día adoptadas por el Parlamento, es legalidad, correspondencia a las leyes, sino que el Estado de Derecho de hoy está inseparablemente conectado con la constitucionalidad del poder público. El respeto a las leyes ordinarias, y las leyes ordinarias expresan la política, porque son adoptadas en el Parlamento por mayoría de votos, donde se encuentran los representantes de los partidos políticos, es decir, eso es el núcleo de la acción política. La política transforma por mayoría sus ideas y políticas en el derecho. Esto es conectado, es la legalidad. El Estado de Derecho es inseparablemente conectado con la constitucionalidad del poder público. El respeto a las leyes ordinarias es un primer paso, pero el respeto a la Constitución es el requisito fundamental que prueba de que es la Constitución una carta del Estado de Derecho de hoy. Todos los poderes deben respetar la Constitución, incluso el legislador. Eso es el núcleo del Estado de Derecho contemporáneo. Respetar la Constitución como base jurídica normativa. Es en particular el legislador el que está vinculado por esta obligación. Se puede claramente demostrar la diferencia histórica entre la orientación anterior, anticuada, obsoleta, y la orientación actual, contemporánea. De hecho, Jean-Jacques Rousseau, el gran pensador y filósofo del siglo XVIII, señalaba
La ley expresa la voluntad general, la voluntad del pueblo. Esta frase se puede leer en la Gran Declaración Francesa de 1789 sobre derechos humanos y derechos del ciudadano, uno de los textos históricos más importantes del constitucionalismo, influido por la Revolución Francesa. No es el orden de un rey, de un monarca, sino la decisión del pueblo por medio del Parlamento o de la Asamblea que reúne sus representantes. Un progreso histórico, un paso importante en el desarrollo del constitucionalismo. Sin embargo, esta frase, la ley expresa la voluntad general del pueblo, esta frase ha quedado obsoleta y no es actual. Lo que es únicamente actual es la frase de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, transformada en el constitucionalismo de hoy, que deja aquella frase del siguiente modo: la ley expresa la voluntad general, esto es la voluntad del pueblo, solamente si está en conformidad con la Constitución. El Consejo Constitucional francés ha reformulado este dictum de Rousseau de modo clásico en su sentencia de 1985. La ley, que es la expresión normal de la política en el Parlamento por mayoría, pero es muy flexible, puede ser abolido por simple mayoría, puede ser sustituido por otra ley. Eso es la política de cada día. Pero el pueblo expresa su voluntad trámite a través de dos actos democráticos. El acto de base es la creación de la Constitución. Es un espacio propio de la Constitución. Otro acto democrático también, naturalmente, es el desarrollo de la política por la creación de las leyes hoy en día en el Parlamento. Pero son dos espacios, dos acciones democráticas, pero dos espacios separados. El espacio de la Constitución, que establece el orden básico de la sociedad y del Estado. Y otro es el cumplimiento de este marco de la Constitución por leyes ordinarias. Se llaman ordinarias porque son dispuestos a ser modificadas, a ser sustituidas, etc. Es expresión de la política. Esto es el espacio de la política, el espacio de la ley. Estos dos espacios que son separados, pero son interconectados. La política puede y debe desarrollarse en el marco de la Constitución. Y por eso es necesario de hoy en día de aceptar de que la ley presenta la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo, la voluntad del pueblo, solamente se es conforme a este acto de base de la Constitución. La constitucionalidad, como elemento primario del Estado de Derecho de hoy, tiene una dimensión formal y una dimensión sustantiva. En la jerarquía de las normas, la Constitución tiene la posición suprema, más alta. Los demás actos jurídicos, las leyes ordinarias y todos los otros actos de derecho público son inferiores y deben conformarse con la Constitución. Esto es la primacía formal de la Constitución. Primacía formal.
La primacía sustantiva supone que los valores que son establecidos en la Constitución forman parte del Estado de Derecho. Este último es un Estado constitucional fundamentándose en valores. El valor supremo es la dignidad humana y el libertad. El Estado de Derecho se caracteriza en muchos países por la existencia de una justicia constitucional que es guardián de la Constitución frente al poder político, en particular frente al legislador. En el ámbito de la justicia constitucional existen dos formas. La forma así llamada, o la forma del modelo así llamado austríaco, que se ha transformado en un modelo europeo. ¿Qué es el modelo austríaco? ¿Por qué austríaco? Porque con la primera vez, ya en 1920, fue establecido un tribunal constitucional propio, específico, en Austria, en la base de las ideas de un gran constitucionalista, filósofo, Hans Kelsen, muy famoso en todo el mundo, y esto es el modelo kelseniano o el modelo austríaco. Fue imitado ya muy brevemente en Checoslovaquia, pero no ha obtenido un alcance político en este sentido. Esto es el modelo de un tribunal específico para asuntos constitucionales, con jueces constitucionales. Eso es el modelo que se ha extendido en Europa de hoy, en particular las nuevas democracias en Europa oriental y del este y del sudeste han todas establecido tribunales constitucionales del modelo austríaco kelseniano, con excepción de Estonia. Y este modelo se ha extendido en Europa y en muchos países del mundo, en Corea, en América Latina, no en Brasil, porque hay o es mixto ya. Otro modelo es el modelo americano, que es decir que el Tribunal Suprema de Justicia es un tribunal ordinario para asuntos de derecho civil, derecho penal, etc. Tiene la competencia de controlar las leyes respecto a su constitucionalidad. Y es muy famosa la sentencia ya del año 1803 del Supreme Court de los Estados Unidos en el asunto Marbury versus Madison. Por la primera vez una ley ordinaria, una legislación americana fue anulado, declarado inconstitucional por violencia de la Constitución. Fue un avivamiento, un proceso muy, muy significativo para Europa, pero en Europa los tribunales no eran dispuestos de seguir este ejemplo porque en Europa fue válido
la idea de la separación de poderes muy estricta. El juez no era permitido de entrar en examen del legislador. Es separación de esfera legislativa, la esfera judicial. En América, en Estados Unidos, fue realizado en este momento histórico ya ya del el comienzo del siglo XIX. Este tipo del modelo americano se ha extendido hoy en día, en particular en el área del common law. Hay estos dos gran modelos en Europa. Yo procedo de Alemania, y por eso en Alemania hay el modelo austríaco, un tribunal constitucional con un gran espectro de poderes. En Europa, la mayoría de los estados han introducido este modelo, pero hay estados, los estados escandinavos, por ejemplo, que tienen confianza más en el parlamento, en la legislación, en la política, y no han establecido tribunales constitucionales. Hay un debate pero los jueces ordinarios han reivindicado, han asumido el poder de control del legislador ya en los asuntos de derecho civil y derecho administrativo. El control existe, pero de otra forma en los estados escandinavos. Y es muy tradicional, muy histórico. Es el caso de la Suecia, que no tiene un sistema mixto igualmente. Y lo que es significativo es de que un solo país en Europa rechaza el control del legislador, donde está el régimen, digamos, supremo del Parlamento, la soberanía del Parlamento, sovereignty of Parliament. Eso es Inglaterra, el Reino Unido, que por tradición considera el legislador, el Parlamento de Westminster, como la fuente suprema del derecho, y que no admite a los jueces de examinar las leyes británicas. Se explica esta situación del hecho de que Gran Bretaña no tiene una constitución formal como norma suprema, como es normal en el continente europeo, y falta la primacía de la Constitución. La Constitución es el conjunto de las leyes ordinarias adoptadas por el Parlamento de Westminster y la jurisprudencia, y son costumbres, también convenciones, pero la Constitución no tiene primacía. Por eso no consideran o examinan las leyes del Parlamento de Westminster por su constitucionalidad, porque no existe una constitucionalidad superior al legislador. Naturalmente puede cambiar. No sabemos que en estos días hay un proceso, se está desarrollándose un proceso muy complejo, muy difícil en Gran Bretaña, es el Brexit, y podría ser, si el Brexit será afectado, no se sabe hasta ahora lo que pasará, pero podría ser que como consecuencia del Brexit, con una
una perturbancia interna, etcétera, que introducen para equilibrar el sistema, la relación con la Escocia, con Irlanda del Norte, etcétera, introducir una constitución formal con un rango supremo. Podría ser o de federalizar más, como ocurrió ya hasta el momento, federalizar más el sistema británico. Todo puede ocurrir en las semanas que vienen. La jurisprudencia, muy brevemente, porque es algo, Estado de Derecho es muy complejo, pero que la jurisprudencia constitucional en Alemania, pero en otros países, han especificado la concepción del Estado de Derecho en varios aspectos. Primeramente, en primer lugar, aspectos que se refieren al derecho, porque es Estado de Derecho. La claridad y la certeza del derecho es un elemento muy importante. El destinatario de la ley debe comprender lo que es el contenido de la ley, en particular en el ámbito del derecho penal, para que el individuo sepa claramente lo que está permitido o no. Y pensemos en que las leyes sobre los impuestos no deben ser tan complicadas que no sean incomprensibles por los destinatarios de la ley. En Alemania hay leyes sobre los impuestos que son muy complicados, que no se comprende sin ayuda de la autoridad, y esto es cerca de la inconstitucionalidad, una infracción del Estado de Derecho. Ahora, claridad y certeza del derecho. Además, la ley debe ser estable, capaz de crear confianza en la ley. El destinatario debe confiar en la ley como base de un beneficio resultante de la ley. Se trata de una expectativa legítima. Resulta del principio del Estado de Derecho la protección de la confianza del individuo que ha cumplido las exigencias y las condiciones de esa ley y ha obtenido un beneficio, una posición legítima que debe disfrutar. Es siempre el elemento de la confianza en la ley que impide de modificar la ley en desavantaje, en perjuicio para el destinatario. Es el gran problema de la retroactividad de la ley, que no es permitida solamente en un espacio muy estricto. La ley no debe ser retroactiva, no modificar en un sentido negativo, agravante para el destinatario, situaciones legales ya terminadas. La confianza en la ley presupone que la ley no deteriore la situación positiva adquirida anteriormente en correspondencia con la ley. Modificaciones de la ley que atribuye un beneficio al destinatario, por ejemplo, una pensión en una cierta cantidad, modificaciones son posibles solamente para el futuro y solamente si la razón de la modificación está justificada por un interés público muy importante, que es más importante que el interés del beneficiario. Ahora, la retroactividad en todos los sistemas es siempre una cuestión núcleo, un problema núcleo crucial del Estado de Derecho. La ley tiene una función muy importante para el Ejecutivo. He hablado sobre el desarrollo histórico, sobre el primer paso, que fue la introducción de la legalidad, es decir, la dependencia de la administración, de las autoridades, del Ejecutivo, de la ley, de lo que dice el Parlamento.
una intervención del Ejecutivo, por ejemplo, de la policía, en la libertad del individuo, necesita siempre una autorización de la ley. Se habla de la reserva de la ley para acciones del Ejecutivo con carácter vinculante al destinatario. La razón es que la ley adoptada en el Parlamento por los representantes del pueblo, es decir, del conjunto de los individuos, la ley expresa el consentimiento de la persona con la restricción de su libertad. Se trata de un acto de autodeterminación del individuo. Además, la ley es abstracta y por eso igual para todos los destinatarios. El Ejecutivo no puede intervenir en la libertad o la propiedad del individuo excepto con la autorización de la ley. Eso es uno de los fundamentos del Estado de Derecho. Este principio de reserva de ley ha surgido ya en el siglo XIX y se extiende también hoy en día a acciones en muchos sistemas, a acciones de la administración que atribuyen beneficios o prestaciones al destinatario. Y ha subrayado que la legalidad no es suficiente, es la constitucionalidad que debe añadirse. La legalidad, sino la constitucionalidad, es solamente un Estado de derecho formal, no sustantivo. La primacía de la Constitución sobre el legislador se probó como piedra angular del Estado de Derecho. Ahora, son elementos del Estado de Derecho de concepción que se refieren a la ley, a la legislación. Un segundo grupo de elementos del Estado de Derecho son los requisitos que sirven a la libertad del individuo. La separación de poderes, el principio de proporcionalidad, el acceso a los tribunales, la independencia del juez. La separación de poderes es un elemento muy antiguo para la conservación de la libertad y en general del sistema democrático liberal. La acumulación de poderes es característica de los sistemas totalitarios. La existencia de diferentes poderes que se crean y limitan recíprocamente es adecuada para la democracia y la libertad individual. Las funciones legislativa, ejecutiva y judicial deben estar separadas, aunque existen solapamientos parciales que son aceptados, pero que no deben tocar el núcleo de otra función. Se puede preguntar el control de la legislación, el anulamiento por un tribunal constitucional, ¿eso es compatible con la separación de poderes? Diría sí. Eso es un ejemplo para esta interconexión de las funciones, pero el Tribunal Constitucional, a mi opinión, no ejerce una legislación negativa, es solamente una corrección de la relación justa, adecuada entre legislación y constitución, una corrección judicial, pero no es política, no es legislación negativa o positiva. Por eso, naturalmente, se debe mencionar también que es no fácil para los tribunales constitucionales de seguir, de observar este límite entre política, legislación y constitución. El límite, la frontera, el camino muy estrecho, muy refinado, es a veces
podría ser que el Tribunal Constitucional ahora interviene en la esfera política, pero eso es no normal. En Alemania, por lo menos, y en muchos otros países, los tribunales son respetuosos del espacio legislativo de la política y dicen no hacemos un examen, un control, porque es discrecionalidad de legisladores política, no podemos intervenir. Pero hay también países en los que se dicen es activismo judicial, gobierno de los jueces. Sí, en Alemania, por ejemplo, de hoy no se dice, ¿no? En los años 70 podría. Hoy en día no más. El Tribunal Constitucional se ha confirmado. La jurisprudencia es aceptada por la sociedad, es muy importante. Las sentencias son muy motivadas, son largas, explican lo que piensa el tribunal, no son decisiones muy cortas, etc. Y son equilibrados, y en particular en ámbitos que son conflictuosos. Hay ámbitos, ¿no? Por ejemplo, es posible el crucifijo en las escuelas públicas o en las salas de tribunales o el aborto. Todos es muy discutido en la sociedad, claramente, pero normalmente han encontrado, han buscado y han realizado un camino, una vía que es aceptable por la gran mayoría de la sociedad. Lo que es importante solamente, pero yo tengo que hacer un resumen más o menos. Yo me refiero al ejemplo de la justicia constitucional alemana. La Constitución alemana, la ley fundamental, fue adoptada en 1949, es decir, 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una constitución de reorientación, una constitución que se concentra en el respeto del hombre, en la dignidad humana como artículo 1, valor supremo de la Constitución, y han establecido desde el origen, desde los inicios, un tribunal constitucional con un gran espectro de poderes, de competencias, para garantizar este enfoque liberal democrático, el respeto del hombre tras esta época de la dictadura del nazismo, con el desprecio del hombre. Y en 1951 entró en acción, en función, el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Alemania es un sistema federal con 16 Estados miembros que son considerados como verdaderos estados con propias constituciones, y cada uno Estado miembro, como la Baviera, yo vengo de la Baviera, tiene un tribunal constitucional, pero solamente para asuntos regionales. Constitución de la Baviera solamente examina las leyes de la Baviera, su compatibilidad con la Constitución de Baviera. En Baviera, por ejemplo, hay algo que es una excepción constitucional, porque
hay el recurso de amparo general, es decir, actio populares, que un individuo, sea bávaro, sea del Hamburgo, sea extranjero, no importa, puede acceder al Tribunal Constitucional de la Baviera diciendo, invocando una infracción de los derechos fundamentales de la Constitución baviera por una ley de la Baviera. Es actio popularis contra la legislación, cualquier puede hacerlo. El individuo es guardián de la Constitución, de los derechos fundamentales. Hay muchos casos y con éxito, no es solo algo en el papel, es en la carta, es algo realístico. No, diría que el Tribunal Constitucional hasta hoy ha formado, ha detallado la Constitución, ha desarrollado los derechos fundamentales, ha confirmado la dignidad humana, ha completado la lista, el catálogo de derechos fundamentales. En la Constitución, en el texto, no existe un derecho a la protección de los datos personales, que es muy importante hoy en día. En 1949 no se pensaba esta garantía, pero los jueces han asumido la tarea de completar, han introducido en grandes sentencias esta protección, han actualizado esta protección, han creado un sistema de protección de los derechos fundamentales por proceduras, con proceduras administrativas y todo eso. El ámbito de valores es muy explicado, muy desarrollado en Alemania por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Eso, y también la confirmación de la dignidad humana es muy importante. La dignidad humana, Estado de Derecho, son los dos pilares del constitucionalismo alemán. Y, por ejemplo, el Estado de Derecho es comprendido como un instrumento de proteger la libertad del individuo. Un pequeño ejemplo, han introducido en las leyes, o unas leyes, porque de policía es asunto, competencia de los Estados miembros, pero son conformes largamente conformes las leyes de la policía. Han introducido nuevas formas de investigación por la policía. Por ejemplo, la interceptación acústica de conversaciones, comunicaciones en locales cerradas. Eso se llama en alemán, es un ataque serio contra de escucha. Hay el artículo 13 de la Constitución Federal que protege el domicilio, la inviolabilidad del domicilio, un derecho fundamental muy antiguo, europeo, etc. Y la introducción de esta medida de investigación, la interceptación de conversaciones, fue considerado como un instrumento muy digamos, incisivo o agravante. Y por eso han reformado la Constitución. El artículo 13 fue completado por 3 nuevos apartados, permitiendo la aplicación de esta interceptación de este modo.
Y el Tribunal Constitucional mismo ha examinado la Constitución, la nueva parte de la Constitución, examinándose estos nuevos apartados son compatibles con sea la dignidad humana, sea el Estado de Derecho, diciendo, sí, es compatible, pero solamente en el modo de interpretación aplicado por el Tribunal Constitucional mismo. En las leyes, el procedimiento, el Código de Procedimiento Penal que admite, que permite la aplicación de, por ejemplo, de esta investigación, medida de investigación. Aquí, ¿qué han introducido? La ley ha formulado, la ley limita la aplicación de esta medida, de este instrumento de interceptación a ciertos crímenes muy importantes. Es un catálogo de crímenes, es la proporcionalidad, es el Estado de Derecho. La ley debe fijar, debe decir claramente, con claridad, para que, o respecto a qué tipos de crímenes es posible de aplicar. No en todos, solamente en estos. Es el primer. El juez debe consentir, y no solamente el juez ordinario, es el Tribunal Superior. En cuanto a una interceptación afecta interceptación en un local cerrado de comunicaciones, ¿qué pasa con comunicaciones sobre la intimidad? La ley dice, eso es la Constitución que lo dice, eso es dignidad humana, no es aplicable. La policía, por ejemplo, enregistra comunicaciones que se refieren a esta zona, este espacio muy íntimo, deben ser eliminados. No pueden ser pruebas ante el tribunal. Y eso es la dignidad humana que está respetado también en la ley. Y todo esto es Estado de Derecho. La limitación a ciertos crímenes muy importantes, la proporcionalidad, el control por una institución independiente, el juez, esto es, también la dignidad humana, que es siempre el valor supremo y hace parte del Estado de Derecho. He hablado sobre el concepto largamente, el concepto relativamente largamente, pero no muy brevemente, pero es importante. ¿Qué son los peligros, los desafíos? Peligros. El peligro es la conexión entre Estado de Derecho y democracia. Democracia es el popularismo. Democracia debe ser una democracia no solamente formal, que se refiere a número de votos, debe ser una democracia sustancial que intende realizar valores, los valores, sin que son previstos por la Constitución. Por eso, naturalmente, la democracia, el proceso democrático, la campaña electoral, con una referencia a Gran Bretaña, con el referéndum consultivo antes del Brexit, que era la campaña electoral no es siempre transparente y a menudo llena de fake news, mentiras, distorsiones, incitaciones a la emoción
fingimientos de las soluciones simples para problemas complejos, etc. Todo eso es característico para un popularismo que más y más obtiene importancia en varios países europeos y en otras partes del mundo. Eso afecta también negativamente el Estado de Derecho. Estado de Derecho y democracia guardan una conexión estrecha. Y el Estado de Derecho auténtico puede realizarse solamente en una democracia sustantiva, que no es exclusivamente formal. Y este es importante. Estado de Derecho y democracia se fusionan en una unidad funcional, y debe ser no solamente una democracia formalmente conectado con un voto de mayoría. No es la Constitución. Alexis de Tocqueville haya hablado sobre la dictadura o el sistema totalitario de la mayoría. La mayoría en un parlamento no es como lo ha dicho Jean-Jacques Rousseau, siempre la verdad corresponde a la verdad. No, es como Tocqueville dice en su libro sobre la libertad y Estados de América, es clásico, una obra clásica. Dice que la mayoría en el Parlamento puede ser puede conducir a un sistema totalitario, no democracia, no libertad, no dignidad humana. Eso es posible con mayoría formal. Eso si no es sustancial, si no corresponde a una constitución liberal democrático, no es democracia verdadera. Eso es el núcleo, creo, de peligros para el Estado de Derecho. Un otro peligro puedo decir que hay un Estado en Europa, miembro de la Unión Europea, en el este, que tiene un tribunal constitucional muy eficaz, que es la Polonia. Tribunal Constitucional que ha atribuido muchísimo para la transformación. Tras el fin del régimen comunista, no ha adoptado una nueva constitución, ha reformado el texto de la constitución existente, pero sustituyendo la primacía de un partido por Estado de Derecho. Estado de Derecho fue para los jueces la base para el desarrollo de derechos fundamentales verdaderos, y derecho a la vida, derecho, etcétera, etcétera. Este tribunal hoy en día es sometido desde unos años a una presión política del lado de un gobierno que tiene en el Parlamento la mayoría absoluta. Adoptan leyes, no pueden reformar la Constitución, abolir la justicia constitucional, porque no tienen 2/3 y el pueblo no votaría en un referéndum en conforme con un tal proyecto. Pero con mayoría absoluta pueden adoptar y han adoptado leyes que impiden la función del Tribunal Constitucional. Es decir, un peligro es de impedir por leyes ordinarias adoptadas con mayoría simple o mayoría absoluta, leyes que impiden, que dicen, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no puede elegir qué asunto decidir, pero por orden de planteamientos de recursos dura longuísimo
hasta que una cosa crucial para la política o la constitución podría ser decidido. Es decir, una institución como el Tribunal Constitucional establecido por la Constitución, esto incluye también su funcionalidad, su eficacia funcional. El legislador no puede eliminar, relativizar o eliminar esta funcionalidad. Una ley, a mi juicio, es inconstitucional porque es inherente en la Constitución de que las instituciones deben funcionar de modo eficaz. Es un peligro. Otro peligro sería que asuntos que son asuntos de la política, de la ley ordinaria, que deben ser decididos por mayoría en el Parlamento, son constitucionalizados. Por ejemplo, en Austria fue una vez, han transmitido en una ley constitucional un sistema de pensiones que era inigual entre hombres y mujeres. Por la constitucionalización han dicho, ahora es nivel constitucional, no puede ser atacado, no puede ser criticado por inigualdad. Eso no es permitido, es contra la idea del Estado de Derecho. O constitucionalizar algo en un cierto momento histórico con un plebiscito, la tendencia, el clima, ¿cómo es el clima? Es favorable en este momento, pero prolongar la existencia de función de un presidente o algo es problemático, ¿no? Esto es también algo que es. Y en particular, lo que es el núcleo, creo, es la independencia de los jueces. La justicia es el último pilar del Estado de Derecho y de la libertad. La imparcialidad, la independencia, la distancia de la política es muy, muy, muy importante. En mi vista, en los Estados Unidos, yo creo que la justicia funciona. Es importante, en mi opinión, también en una época de un cierto populismo. Y es necesario, naturalmente, de despolitizar o depolitizar el nombramiento, la selección, nombramiento de jueces. Un consejo judicial sería bueno, si no influenciado por la política. Y en particular los jueces deben ser instituciones independientes que no sirven a la política. Naturalmente, un elemento básico es independencia y es que no hay corrupción. Eso es claro. Hay sistemas, la justicia es ¿cómo se dice? El brazo de la política, del gobierno. Un brazo no debe ser, la justicia no debe ser un brazo del gobierno o de la política. Esta independencia es algo muy, muy precioso que debe servir al mantenimiento, a la estabilidad de la democracia, de la libertad. Y no solamente la justicia, pero también la prensa, la opinión pública, que hace transparente todo lo que pasa.
no debe servir a un gobierno, no debe, claro, la pluralidad en el partidismo de los partidos, el pluralismo de la prensa o de la telecomunicación, todo eso es muy, muy importante. La democracia vive en un conjunto de elementos. Si no hay independencia de justicia, si no hay independencia de la opinión pública, de la prensa, de la televisión, de los medios de comunicación, no hay democracia verdadera. Eso es importante, es un conjunto funcional. No se puede destabilizar o eliminar un elemento, es desdebilitamiento también de otro elemento, etc. Ahora, unas reflexiones sobre peligros que existen, pero se debe reflexionar sobre eso y discutir, y por eso me disculpo para no he podido todavía no hablar en portugués. En español es para ustedes un esfuerzo, naturalmente, y muchas gracias por su paciencia y atención. Y yo paro aqui. Muito bem. Eu agradeço novamente ao professor Rainer pela honrosa presença hoje, nessa tarde de terça-feira, na nossa faculdade. E vou tomar a liberdade para tocar em 2 ou 3 pontos trabalhados nessa apresentação, que penso eu hoje são praticamente universais, né? O primeiro deles, né, diz respeito à diferença que o professor Rainer estabeleceu entre o que nós conhecemos por legalidade e o que nós conhecemos por constitucionalidade. Acho que esse é um ponto nevrálgico para nós compreendermos muitos dos desafios que nós temos vivido nos últimos tempos. Compreender que algumas escolhas, elas tamanha a importância delas, tamanha a centralidade que elas ocupam nos nossos sistemas constitucionais, elas foram inclusive retiradas das maiorias. Ou seja, há muito nos nossos sistemas constitucionais de contramajoritário, essencialmente para que maiorias momentâneas, maiorias eventuais, não se sintam à vontade, né, para suprimi-las. E há uma diversidade de exemplos no constitucionalismo atual, né, para, digamos, nacionalizar esse discurso, né. Nós temos as cláusulas pétreas brasileiras que definem essencialmente o que da nossa Constituição é insuprimível, ou seja, nenhuma maioria pode tocá-las. E há uma razão histórica para que isso aconteça. E a razão é que, efetivamente, esses processos de constitucionalização, a terceira onda de democratização que o século XX proporcionou, né, para usar uma expressão do Samuel Huntington, ela vem para não permitir que nós possamos retroceder em alguns assuntos. Então, a primeira questão é desfazer o equívoco de que democracia é só regra da maioria. E eu acho que o professor Rainer explicou muito bem, e eu me senti muito satisfeito, né, em perceber o quanto a audiência ouvia com atenção
o que ele explica a respeito do Estado de Direito formal e do Estado de Direito substancial. Na nossa história constitucional, essa diferença é tão marcante, e eu sempre digo que, quando nós não conhecemos, né, a origem das transformações que nós vivemos, nós acreditamos que o mundo sempre foi do modo como ele é hoje, né? Essa questão é tão importante para nós que, na última transição democrática que nós vivemos, que foi a transição a partir de 85, com a Constituinte de 87, nós não só substituímos o que nós conhecíamos por Estado de Direito, mas utilizamos uma lição alemã, depois usada também pelos espanhóis, que é construir o conceito de Estado democrático de direito. Ou seja, a nossa Constituição, ela estabeleceu, no seu texto, no seu artigo 1º, um valor fundante que não admite retrocesso, que não admite supressão. E eu acho que fica claro também na exposição do professor Rainer que, quando nós falamos em Estado de Direito e quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, né, nós falamos em conceitos que têm conteúdo e que fundamentam decisões. Porque, comumente, né, nós temos visto a utilização desses dois conceitos de forma completamente distorcida. Esses conceitos têm um conteúdo jurídico próprio. Não se fala em dignidade da pessoa humana, não se fala em Estado de Direito de modo livre, né? Que se construam novos conceitos, mas não que se utilize conceitos sedimentados, né, para oferta de respostas que não são admissíveis, né? Isso é importante perceber, afinal, porque nós temos vivido nos últimos anos, digamos, né, pelo menos nos últimos 20 anos, uma reconstrução, né, da dignidade da pessoa humana, né, fundamentada por momentos em que ou o terrorismo, ou a segurança pública, ou os imigrantes, ou a corrupção, né, passam a ser pedras, ou passam a ser fundamento, justamente para distorcer completamente esses conceitos. O que eu estou dizendo, por óbvio, não é um discurso só para o Brasil, né? É um discurso para entender as transformações que nós estamos vivendo em plano global. E que é bom que se diga que não são as primeiras que nós estamos vivendo, né? Quem conheceu pelo menos o século XX sabe o quão caro foi, por exemplo, para os alemães, na Constituição de 49, colocar lá a dignidade da pessoa humana no artigo 1º. E o quão caro foi para nós também, na nossa história constitucional, pela primeira vez, em 88, colocar a dignidade da pessoa humana no artigo 1º. E o quão caro foi a construção do Estado Democrático de Direito, em 49 na Alemanha, e aí em 76 em Portugal, em 78 na Espanha, em 88 no Brasil, em 91 na Colômbia, e por aí vai. Penso eu que, no ambiente acadêmico que nós vivemos, né, ainda que não haja verdades absolutas, né, porque nós estamos abertos ao debate, há pontos de partida. E me assusta muito que nós possamos admitir que esses pontos de partida não existem mais. Porque talvez nós estejamos a perder a nossa essência mesmo, né? É a nossa essência, porque se nós nos damos
ou nos atribuímos o direito de reconstruir completamente a história e reconstruir completamente o direito, nós não temos função. Porque o nosso discurso, né, deixa de ser... Eu tenho dificuldade em entender o discurso jurídico como científico, mas ele deixa de ser próprio. E nós caímos no debate das ruas. Eu acho que a universidade não pode se dedicar a isso, né? Nós estamos construindo isso aqui não faz 10 anos, não faz 20 anos, né? Faz 800 anos. E não se desfaz a universidade em 20 anos. Então, acho que esse é outro ponto interessante. E, para terminar, seriam tantos pontos que eu acho que a apresentação do professor Rainer foi muito interessante, é mostrar os desafios que o Estado de Direito enfrenta a partir dos populismos. E que fique claro que utilizar a regra da maioria, utilizar o contato direto com o povo, né, utilizar soluções simples para problemas complexos, são estratégias utilizadas na Venezuela, são estratégias utilizadas na Polônia, na Hungria, no sul da Espanha, na Alemanha, pelo AfD. Ou seja, é isso que nós estamos vivendo. A questão é saber o seguinte: nós vamos aceitar esse discurso ou nós vamos entender que o mundo é mais complexo do que nos é vendido? Ou nós vamos entender que as soluções são mais difíceis do que, digamos, discursos emotivos, né? Acho que são esses alguns pontos que, penso eu, me fazem acreditar que nós ganhamos muito hoje com a presença do professor Rainer nessa tarde. E eu queria só, para não perder o hábito, né, fazer uma pergunta ao professor Rainer, que hace como 70 años nosotros empezamos a construir la idea de un Estado, de la rule of law o del Estado de Derecho en ámbito internacional, como una especie de control también a las fuerzas abusivas del Estado. Me encantaría si pudieras hablar algo de eso, muy sencillo, también para la audiencia, porque creo que es una dimensión que eres un gran especialista, y en este momento, porque nosotros estamos construyendo la idea de que el Estado Nacional depende de la orden global hoy. Y así que si pudiera hablar un poco y decir que también, como existen frenos, existen controles que están en el ámbito internacional. Por favor. El Estado de Derecho hoy en día no es solamente un Estado de Derecho nacional. La concepción del Estado de Derecho tiene una dimensión emergente, muy importante, dimensión externa. Hay varios puntos en este contexto que debo subrayar. El primer punto es reconocido por lado de la justicia constitucional nacional en Alemania, por ejemplo, que el Estado de Derecho comprende no solamente el respeto del derecho interno, pero también el respeto del derecho internacional. Por eso, en Alemania, el tribunal ha comenzado en particular en el año 2004, de interpretar los derechos fundamentales alemanes, que son naturalmente elementos del Estado de Derecho, en la luz de la jurisprudencia internacional. En Alemania es miembro, como otros
46 estados europeos del Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es similar al Convenio Interamericano. Vincula también los estados, el Estado alemán. Interpretar los derechos fundamentales nacionales en la luz de la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal de Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso es obligación del juez, del alemán, del autoridad ejecutivo alemán, etc. Es decir, que la Constitución, el Estado de Derecho fue internacionalizado. Es un punto importante, es una tendencia que es común en otros países europeos. Es el convenio, que es un tratado internacional vinculante a 47 Estados miembros del Consejo de Europa, fue recordado por el Tribunal de Estrasburgo como un documento, un instrumento constitucional del orden público europeo. Es decir, que Estado de Derecho no solamente a nivel nacional, también a nivel europeo. Este es confirmado por el hecho de que se ha desarrollado con gran vehemencia a nivel supranacional. En la Unión Europea, la concepción de Estado de Derecho. En la historia prima de 2009 existía la Comunidad Europea y el Estado de Derecho fue llamado Comunidad de Derecho, como algo que es una cualidad básica de la Unión Europea, es que es dirigido por el derecho. Han recibido la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de la Comunidad Europea hoy de la Unión Europea, ha resumido muchos elementos del Estado de Derecho como desarrollado por la justicia constitucional en Alemania a nivel de la Comunidad y de la Unión Europea. Todos estos puntos, legalidad, la constitucionalidad, sí, han calificado el derecho primario, los tratados de integración, como derecho constitucional, que ha conducido a un debate muy vehemente en Alemania o en los Estados europeos. Eso es una constitución o no, el tratado de la Unión Europea, sobre la Unión Europea, etc. Eso es a nivel, claramente, hay una transferencia de los modelos, mecanismos constitucionales del Estado al nivel supranacional. ¿Por qué la entidad supranacional, la Comunidad Europea, la Unión Europea de hoy, tiene efecto directamente al hombre? Adopta reglamentos que son leyes, funcionalmente leyes, con eficacia, validez directa, aplicabilidad directa en los Estados miembros y afectan directamente la libertad, potencialmente la libertad del individuo. Fue necesario de proteger al individuo en este ordenamiento supranacional, al proteger por derechos fundamentales. Esta idea que el ejercicio del poder con afectación directa del hombre, del individuo, debe ser acompañado por garantías, derechos fundamentales,
ha conducido de la creación de derechos fundamentales a nivel de la Comunidad de Unión Europea. En una primera fase, en forma de principios generales del derecho comunitario, que con la misma función que han los derechos fundamentales nacionales, y pues en cerca de 2000 han normativizado, han creado un texto que entró en vigor solamente en 2009 con los tratados de la Unión Europea de hoy. Es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Primer artículo, dignidad humana y referencia al Estado de Derecho o no Estado, Comunidad de Derecho, Unión de Derecho. Y es decir que esta idea del régimen, rule of law means régimen del derecho, y hoy en día diríamos régimen de la Constitución, de la ley y de la Constitución. Eso es un patrimonio común, universal, y también a nivel multinacional, internacional, en particular donde se han formado entidades con una coherencia social. La Unión Europea no es un Estado, pero es una entidad de integración, un nuevo modelo de convivencia, de cooperación, de integración, que se sustituirá en el curso de los decenios al modelo del Estado. Funcionalmente, la Unión Europea es mucho más importante, más poderoso que un Estado, pero formalmente no es un Estado. A nivel internacional, entre las naciones, naturalmente aquí también se ha formado un modelo de todavía no universo de derecho, pero los derechos humanos, los pactos universales de las Naciones Unidas, estos son de modo creciente, son instrumentos reconocidos como instrumentos de un constitucionalismo universal emergente. Naturalmente, la estructura del derecho internacional es una estructura horizontal, coordinación. No tenemos ya un Estado universal del mundo. Es en la idea del filósofo Immanuel Kant, podría ser, pero las Naciones Unidas son en cierto sentido es un régimen universal que garantiza o que fortalece la idea de los derechos humanos, los derechos humanos, la dignidad humana, que es directamente expresada en el Tratado de Base de las Naciones Unidas, y la idea de derechos humanos es el precursor de un Estado de Derecho a nivel internacional, y son considerados hoy en día como obligaciones erga omnes, no solamente obligaciones entre estados de la comunidad universal. Si un Estado, como un sujeto de derecho internacional, comete una infracción de un derecho humano, eso es la infracción no solamente
del estado de nacionalidad de esta persona, pero de todos los estados signatarios. Es jus cogens, es obligación erga omnes. Todo eso es en el camino hacia un tal Estado de Derecho universal, pero naturalmente el hecho de que se reconoce y debe reconocer la soberanía de los estados que forman la comunidad universal, impide naturalmente la emergencia de un ordenamiento vertical, de poder vertical que con poder, fuerza vinculante directamente a los individuos. El derecho internacional en su concepción clásica es un derecho entre estados o asociaciones de estados en organizaciones internacionales. No hay relación directa normalmente con el hombre, pero hay también desarrollos en este sentido. Por ejemplo, la institución de un tribunal internacional, International Criminal Court, criminal que puede juzgar respecto a personas que han cometido crímenes de guerra, etc. O el Tribunal de Estrasburgo. Yo creo también en América Latina que el individuo puede acceder directamente con un recurso, una aplicación directa, un recurso de amparo tras el agotamiento de las vías legales internas, nacionales, al Tribunal Internacional. Y sí, por los pactos internacionales, naturalmente el hombre, el individuo es mediatizado por su Estado, pero la relación directa, este concepto crece más y más, creo. Y por eso hay comienzos de una emergencia, de una formación de un Estado de Derecho a nivel universal, con ciertas retrataciones. Y se discute en este momento también, es posible de instalar, de establecer un tribunal constitucional internacional que es el guardián de las democracias en los sistemas de los estados. El Tribunal de Estrasburgo ha desarrollado ya en el ámbito de derechos humanos también derecho al voto, democracia, elementos de estos, pero naturalmente no es tan fuerte en el enforzamiento de sus sentencias en este respecto. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Reiner pela palestra brilhante, elucidativa, e que nos colocou aqui numa posição de reflexão intensa. Foram páginas e páginas de anotação. Gostaria de contribuir um pouco nesta tarde com um pouco dessas reflexões e complementar a fala do professor Luiz Guilherme. Acho que a minha fala ela vai na mesma direção. Quando a gente fala de Estado de Direito, como o professor Reiner colocou muito bem, esse é um conceito histórico que surge numa vertente liberal e vai sendo construída num movimento que nós chamamos de constitucionalismo e que chega até os dias atuais nessa sua vertente democrática. O professor Reiner colocou que o Estado de Direito nasce numa perspectiva de cumprimento da lei ou de limites da lei ao poder estatal, e aí, com o passar dos eventos históricos e muitas vezes das tragédias que os estados totalitários, inclusive a Alemanha, experimentaram,
e chega numa vertente substantiva. Vertente esta que eu gosto muito da expressão que o professor Luigi Ferrajoli, um jurista italiano, utiliza, que as constituições que surgem no pós-Segunda Guerra Mundial introduzem um elemento que são verdadeiras sementes antifascistas, que os direitos humanos, aqueles reconhecidos em 1948, representaram aquele pacto civilizatório, numa perspectiva ao mínimo ocidental, né, de que a gente não pode se afastar jamais. E isso perpassa uma análise do Estado de Direito democrático nacional e, como o professor disse, uma estrutura de proteção internacional para a garantia destes direitos. À medida em que o professor foi trazendo para nós o que ele elencou, né, do que seriam os desafios do Estado de Direito na atualidade, parecia um checklist assim da atual situação de coisas que o Brasil vive. Então, eu vou até pedir licença para o professor Reiner para particularizar um pouco o debate e trazer um pouquinho para o Brasil, porque hoje acho que muito se fala, né, para onde caminha a nossa democracia. Chegamos ao fim da democracia. A democracia foi algo que não se concretizou e não se concretizará. Então, a gente está, nesse momento, discutindo para onde caminharemos, né, dado que nós vivenciamos hoje a perda desses valores básicos, não a perda do valor em si, resguardado na Constituição, mas enquanto comunidade política, né? Os populismos que enfrentamos, acho que não só o Brasil, mas, em geral, no mundo, a ascensão dos governos populistas de extrema-direita denotam essa minha fala, de que a gente caminha para um abismo entre o que foi construído nesse pacto civilizatório e o que a sociedade hoje espera da atuação política. Então, a minha fala é mais um desabafo, uma reflexão. Acredito que muito do que nós estamos vivenciando passa, sim, por um processo de mistura, não, a palavra não seria nem essa, mas um conflito, né, um conflito das competências próprias do Poder Judiciário, que muitas vezes não reconhecem quando ele deve se afastar de questões políticas, dessa soberania popular, né, da lei enquanto produto do parlamento, da vontade do povo, e, nesse afã movido pelo ativismo judicial, se arvora aí na condição do salvador da pátria. Então, nós temos vivenciado situações concretas em que o professor trouxe aqui, né, a falta de reconhecimento da separação de poderes como um dos elementos chaves para esse Estado de Direito, e outras questões que poderíamos passar a tarde inteira aqui falando. Gostaria só de contribuir um pouco para o debate, para a reflexão. Eu sei que é muito difícil para os alunos, principalmente que chegaram aqui ano passado, estão no segundo ano, muitos do primeiro ano eu vejo aqui também na plateia, meus alunos, inclusive. Eu sei que muitas vezes parece um discurso meramente retórico a defesa do Estado de Direito, a defesa das garantias individuais, sobretudo quando vocês chegam contaminados pelo senso comum de que nós precisamos combater o mal maior, que seria a corrupção, e que a Constituição, que ontem, né, nossa primeira Constituição ontem aniversariou, que ela deveria ser afastada porque ela é um empecilho para a realização desse sentimento maior da comunidade, que é acabar com a corrupção. Eu vi isso, vindo para a faculdade, uma frase no meu Facebook de que a Constituição parece a Bíblia Sagrada, de que ela deve ser preservada mesmo quando ela se apresenta contrária aos interesses de uma operação como a Lava Jato. Claramente, essa fala em uma crítica à decisão que foi dada ontem pelo desembargador do Rio de Janeiro, o Atier, que revogou a prisão do ex-presidente Michel Temer. E aí, hoje, então, nessa reflexão junto com vocês, eu percebo que os alunos eles têm esse conflito, porque vocês chegam aqui com essas ideias tomadas pelo senso comum, dessas discussões tão pouco aprofundadas e tão pouco embasadas do que é esse processo histórico de constituição desse Estado de Direito,
Por que nós chegamos até aqui? Por que nós devemos lutar até o fim para que essas garantias permaneçam contra maiorias ocasionais? Então, essa palestra fica como um convite para os alunos pensarem essas questões, saírem do nível da discussão rasa das aparências, né, como se as aparências fossem as verdades. A gente sabe que as aparências elas são a sombra das formas das verdades, como já dizia Platão, e a gente precisa ultrapassar essa barreira. Sorte de vocês que têm o professor Reiner como convidado nessa instituição. Sorte de vocês por terem o professor Luiz Guilherme como um professor sério e comprometido com a defesa desse Estado democrático de direito. E espero que nós aqui possamos juntos nessa faculdade contribuir para defender com unhas e dentes a nossa democracia tão judiada nos últimos tempos. Não tenho pergunta, era só uma contribuição, uma reflexão, professor. Agradeço o espaço, professor Luiz Guilherme. Está aberta a palavra à audiência para as perguntas, para as reflexões, para as contestações. Vamos lá. Vamos dar um jeito, porque, como está gravando, né, é importante que a pergunta seja também gravada. Vamos ver se... Ai, mas é uma dúvida, acho que boba. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. O professor, no começo da palestra, ele disse sobre o Estado de Direito e comentou sobre um conceito de pedra angular. Eu queria saber um pouco sobre esse conceito. Estado de Derecho reúne funcionalmente todos los principios básicos del constitucionalismo democrático liberal. Es el verdadero constitucionalismo. Estado de Derecho reúne, es decir, es valorizado. Es no solamente la ley, sino también la Constitución. La Constitución garantiza los valores del hombre, y los valores de la dignidad humana y la libertad. Son los dos polos del respeto del hombre atribuido por el derecho. Y esto es parte también del Estado de Derecho, por su referencia a la Constitución, que es la norma suprema, conecta el Estado de Derecho funcionalmente la última finalidad del derecho y de la Constitución, es decir, la protección y promoción del hombre con el derecho. Democracia, la libertad, los valores, los derechos fundamentales. Un punto. Otro es la democracia. La democracia es no solamente una institución, es también un valor. Es la autodeterminación del individuo políticamente. Es el Tribunal Constitucional alemán ha con toda razón expresado en su sentencia sobre el Tratado de Lisboa de que el sistema electoral como base de la democracia es expresión de la autodeterminación política del individuo y es muy cerca de la dignidad humana. El Estado social también es la promoción del individuo
Naturalmente es la política que concretiza el Estado social por leyes de alcance social, un sistema justo social. Y eso son los principios básicos, es la libertad, es la democracia, es el Estado de Derecho que comprende los dos primeros elementos y tiene también como elemento la internacionalización. Por eso es el valor más importante a canto de la dignidad humana es Estado de Derecho. En el Estado de Derecho se reflejan todos otros principios del constitucionalismo. Se podría decir mismo que el Estado de Derecho, en cuanto se refiere, no es solamente formal, sino también sustantivo, nos presenta el concepto de la justicia. En Alemania había un cierto debate sobre justicia, what is justice, en inglés, porque antes la reunión o la unificación alemana en la ex-RDA había ciudadanos que han hecho la lucha para la libertad. Y uno de los matadores, una mujer, Bärbel Bulay, que cuando entró en el oeste, en la República Federal Alemana, él ha dicho: he buscado la justicia, he encontrado el Estado de Derecho. No se sabe exactamente lo que es, pero se podría decir en la forma constitucionalizada es el Estado de Derecho la expresión normativa de la justicia. Por eso es mi opinión. Mais alguém? Por favor. Eu precisaria, boa tarde, precisaria que o professor Luiz me ajudasse a adaptar a pergunta. Nós teremos uma comemoração no dia 31 de março, que foi colocada pelo presidente, nosso atual presidente, comemorando, na minha opinião, o estado de exceção que nós vivemos em 64. E não percebi muita comoção em relação a isso. E eu gostaria de saber se, na Alemanha, né, ou outros países que talvez o professor conheça o sistema de governo profundamente, o que aconteceria se um presidente eleito quisesse comemorar um determinado período da história em que ocorreu esse estado de exceção.
la cuestión de límites de derechos. Naturalmente, me he referido al principio de la libertad del individuo. El principio de libertad del individuo es, de un lado, un principio gemelo, una hermana gemela de la dignidad. La dignidad humana no es limitable, no hay restricciones, no hay ponderaciones con otros valores constitucionales. La libertad, el principio, sí debe ser compartida con los otros socios o otros miembros de la sociedad. Es decir, puede ser y debe ser restringida por varias veces. La restricción, pero debe ser una excepción, que debe ser limitada, que debe ser justificado, legitimada. La restricción de la libertad es justificada en cuanto esta restricción sirve a una finalidad legítima del Estado o de la comunidad. Debe ser proporcional y no debe afectar el contenido esencial del derecho fundamental. Hay muchas restricciones de la libertad en el Estado de Derecho, pero yo subrayo, deben ser justificadas, legitimadas. Y una restricción sin finalidad legítima no sería constitucional. Naturalmente, la proporcionalidad, la libertad de expresión, por ejemplo, hay límites. En la Constitución alemana es el artículo 5, la libertad de expresión, que expresa, esto es históricamente fundado, que los límites deben ser límites generales, solamente límites por leyes generales no especificadas. Es decir, una cierta opinión de una persona no puede ser censurada, no puede ser prohibida, solamente prohibición o restricción por razones del interés común general que no se dirigen contra esta opinión. Por ejemplo, protección de la juventud, una penalización, por ejemplo, del hate speech, es decir, en el Código Penal hay, se llama Volksverhetzung, es decir, discurso contra partes del pueblo, hate speech en este sentido es categorizado en este sentido. Hay límites, claro, hay límites. ¿Era la cuestión? ¿Ya? Ok. Naturalmente, de saber qué es el límite es controlable por los jueces. Hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, manifestaciones con, digamos, en la memoria de
un líder de nazismo o algo que es prohibido, o que es una ponderación entre libertad de reunión y el interés común o el bien común de, digamos, la prohibición del nazismo en Alemania, ¿no? Y hay muchas sentencias de los tribunales administrativos y finalmente del Tribunal Constitucional también. Então, quero agradecer a presença de todos, mais uma vez ao professor Rainer Arnold, à professora Renata Magani, e dizer que para nós foi uma grande satisfação e que esse é mais um dos encontros desse ciclo que nós estamos tendo e teremos até o final do ano. Muito obrigado a todos e que todos tenham um bom caminho. Até mais. Muchas gracias. Muito obrigado pela atenção e paciência com mi espanhol. Muito bem.